varias veces la misma pregunta y otra pregunta, entonces lo voy a os voy a un poco a explicar. He hablado que cuando es un tema físico, un dolor físico, lo vamos a hacer presencialmente. He dicho que es por toda la parte emocional, una urgencia emocional, por ejemplo, alguien que tiene de un golpe un ataque de ansiedad, lo vamos a hacer a distancia. ¿Ok? ¿Cómo hacer las manos cuánticas a distancia? No vamos a hacer la misma técnica. Cuando, acordaros una cosa, las manos cuánticas lo vamos a hacer entre sesiones si no, del paciente si no podemos hacer una sesión. Y vamos a hacer lo mismo a la distancia. Es decir, que si vuestro paciente, por ejemplo, tiene 2 sesiones a la semana durante 4 semanas por un problema de hombro, y de un golpe tiene un brote de ansiedad muy fuerte, ¿cómo le podemos aliviar? ¿Okay? En esos casos actuaremos más o menos como aquí, es decir, que desde la distancia le vamos a pedir la sanación, por ejemplo, de la ansiedad que tiene al momento, pero no vamos a hacer la frecuencia de tratamiento. Será solo una sesión a distancia puntual al momento, como una sesión de urgencia. ¿Ok? Porque si vuestro paciente está al medio de una frecuencia de tratamiento por otra cosa y que tiene una emergencia emocional a distancia, podemos pedir la sanación, por ejemplo, de la ansiedad, pero no pedir luego la frecuencia de tratamiento, no sustituye una sesión. ¿Lo tienes claro? ¿Ok? Primera esa cosa. Otra pregunta que hay varias personas que me han dicho, pero en este caso, si no es un paciente mío y que tiene una urgencia, le puedo hacer eso durante 15-20 minutos. No vale la pena, es decir, que si no es un paciente que tenéis durante una frecuencia de tratamiento y tiene un problema, en este caso le vamos a hacer una sesión completa, ¿ok? Le vamos a hacer una sesión con todos los ejes que será más potente. Acordaros que esta técnica es solo por emergencia al medio de un tratamiento. Si es un paciente nuevo, aquí actuaremos con todos los ejes con una sesión normal de 1 hora. ¿Ok? ¿Lo tenéis claro? Entonces, a distancia, solo vamos a pedir la sanación de lo que del problema emocional que tiene el paciente por una sanación puntual, pero no pediremos la frecuencia de tratamiento porque estamos ya dentro de una frecuencia de tratamiento para otra cosa. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a pasar al tema de NNT y embarazo. Voy a dar el micrófono a Felipe y os vamos a explicar un poco este tema. Ahora vamos a hablar de la LNT y el embarazo. Importantísima, energéticamente el embarazo no es una enfermedad, ¿no? El mundo medical, bueno, yo he trabajado con ellos, lo medicalizan mucho, pero energéticamente es un proceso natural y vamos a ver que tenemos que tratarlo tal cual. Canalizado sobre el embarazo ha sido muchísimas canalizaciones, quizás 2 o 3 días sin parar de canalizar. He tenido que hacer un resumen en 20 minutos y vais a ver que es muy importante usar la nueva terapia durante el embarazo. El cuerpo energético del feto está dentro del cuerpo energético de la madre, ya lo hemos dicho, y eso nos va a dar una facilidad en la terapia. Tratando la madre, vamos a poder tratar también el feto. Yo durante mis prácticas he tratado un niño, una mujer que vino a la consulta llorando, que es un niño, tenía malformaciones, problemas, y con la LNT el niño ha nacido totalmente sano. Y vais a ver que cuando es un bebé, la sanación es muy rápida y muy, muy eficaz. Durante el embarazo, el feto y la madre no pueden recibir ataques energéticos. Eso es muy importante. ¿Os acordáis que durante el curso hemos hablado de los ataques energéticos? Durante el embarazo, la fuente protege a la madre y es imposible que la madre y el bebé reciban ataques energéticos. Ataques espirituales sí, lo veremos con el desencarnado, lo vamos a hablar ahora, pero energéticamente la fuente protege a la madre y al hijo. Durante el embarazo la madre cambia su frecuencia para sincronizarla con la del bebé. Es decir, que cada persona tiene su frecuencia. ¿Os acordáis que cuando hacemos el segundo eje ponemos la persona frente a nosotros y esperamos esa sincronización? Cada persona tiene una frecuencia diferente, nos ponemos frente al paciente y cuando la sincronización ocurre es cuando aparecen los movimientos.
Y pasa igual en el embarazo. La madre va a tener que sincronizar con la frecuencia del bebé. Si el bebé vibra más que ella, pues ¿qué va a pasar? La mujer va a subir su frecuencia y muchas veces la persona te dicen, pues el embarazo ha sido el mejor momento de mi vida. No me ha pasado nada, he dado a luz bien, todo bien. Pero si el bebé tiene una frecuencia más baja, pues el embarazo, vamos a decir, es un poquito más complicado. La persona va a tener bajones de fuerza, muchas veces va a devolver al principio del embarazo. Bueno, los problemas del embarazo que conocéis muy bien las mujeres aquí. Y eso es cuestión de frecuencia. Pero esa frecuencia con los meses se va a equilibrar y esos síntomas sobre todo aparecen en el primer trimestre. Por eso mucha gente embarazada vomita en el primer trimestre y después se equilibra todo. Vamos a hablar de los efectos de la LNT sobre el embarazo. Cuando tratamos una persona embarazada, pues ¿qué vamos a hacer? La LNT va a equilibrar sus tres cuerpos, pero también los tres cuerpos energéticos, físicos y emocional del bebé. Y eso es importante para tener un buen desarrollo del embarazo. Cada sesión aumenta la frecuencia y la fuerza vital de ambos. Es decir, que cada vez que vamos a dar una sesión de LNT a la madre, vamos a subir la fuerza vital y psíquica del feto y de la madre, de ambos. Y es importante porque muchas veces, sabes que durante el embarazo hay un boom hormonal y ese boom hormonal puede bajar la frecuencia de la madre. Haciendo eso vamos a poder subirla. También cuando hacemos una sesión durante el embarazo, eso fortalece el bebé. Tratando la madre y al feto con la nueva terapia, lo que me he dado cuenta es que son niños que nacen con un nivel energético muy alto. No sé si habéis escuchado hablar de los niños índigos o cristales, pues son niños, cuando la madre recibe técnicas energéticas del NT durante el embarazo, nacen con una frecuencia muy alta. Por desgracia, esa frecuencia baja con los 6 o 7 años porque se cristaliza la pineal. Cuando hacemos una sesión a una mujer embarazada, vamos a desestresar la madre y el feto. Y eso es importante, porque en caso de mucho estrés, la madre lo que puede pasar es que empieza a segregar adrenalina. Y la adrenalina va a afectar también al bebé. Es decir, que una madre que ha tenido mucho estrés, que ha fabricado mucha adrenalina durante el embarazo, va a dar nacimiento a un bebé estresado. Y cuando hacemos una sesión de LNT, podemos normalizar eso. Y también, ya lo hemos hablado antes, que la frecuencia de la madre y del hijo a veces son diferentes y la madre tiene que cambiar su frecuencia. Cuando hacemos una sesión de LNT, eso facilita esa sincronización. Romain, creo que he tocado cosas, ¿no? Bueno, me sale otros, bueno, no pasa nada. Hemos tenido muy buenos resultados sobre varios problemas que podemos ver durante el embarazo. Hemos tenido muy buenos resultados sobre las amenazas de embarazo. Es decir, que una mujer embarazada que pierde, que mancha un poquito, que los médicos están preocupados, haciendo una sesión de LNT, yo lo hago muchas veces a distancia porque normalmente cuando pasa eso la mujer no se puede salir de casa, tiene que quedarse tumbada en la cama. Hemos tenido muy buenos resultados. También hemos tenido muy buenos resultados sobre los problemas neurovegetativos, esas mujeres que devuelven durante el primer mes o los primeros meses del embarazo. Usando la LNT hemos podido aliviar a mucha gente. También hemos tenido muy buenos resultados. A veces durante el embarazo la mujer empieza a desarrollar una hipertensión, una preeclampsia, y eso es un problema porque si la presión arterial es alta, también eso va a afectar la placenta porque va a subir también la presión de las venas y de las arterias de la placenta. Es decir, que hemos tenido muy buenos resultados. Después de algunas sesiones la hipertensión ha desaparecido. También hemos tenido muy buenos resultados sobre el hipotiroidismo. Es decir, que hay mujeres durante el embarazo van a tener problemas de tiroides y con la nueva terapia hemos tenido buenos resultados. También hemos tenido muy buenos resultados sobre las diabetes gestacionales. Es decir, que hay gente durante el embarazo empieza a subir el azúcar y eso es un problema porque el bebé está dentro y la mujer no puede tener una glucemia tan alta. Hemos tenido buenos resultados.
y también buenos resultados sobre los dolores típicos del embarazo, que sean lumbalgia, ciática, y etcétera. Protocolo, ¿cómo vamos a tratar a la mujer embarazada? Pues como la madre y el feto está sincronizado, lo fantástico, cuando vamos a tratar la madre, también vamos a tratar el bebé. Me acuerdo de una paciente que vino a la consulta que iba a dar a luz a un niño que iba a tener problema. Tenía una estenosis bilateral de las ureteras. Y eso era un problema, lo habían visto a la ecografía. Hemos hecho 4 o 5 sesiones y la fuente ha actuado de manera sorprendente. Solo ha liberado uno. Otro se ha quedado con una estenosis, pero el bebé con una uretra liberada ha podido vivir sin problema. Lo hemos tratado mucho y tiene un nivel energético impresionante. Durante el primer trimestre, vamos a ver cómo vamos a tratar por trimestre, a ver si he tocado algo. No, estoy bien. ¿Cómo trato a las mujeres? Pues depende de los trimestres. Vamos a hablar del primer trimestre. Os digo la verdad, a mí no me gusta hacer sesiones de LNT a una mujer embarazada en el primer trimestre, porque es un momento muy, muy activo energéticamente. La fuente está actuando sobre el bebé. Hay un proceso de encarnación del feto. También el bebé está en el wu-wei constantemente con la frecuencia divina y no me gusta tratar las mujeres embarazadas el primer trimestre. Lo hago solo si tienen dolores, si tienen problemas, pero si el embarazo se desarrolla normal, mejor no hacer nada durante el primer trimestre. De hecho, en los cursos hay mujeres embarazadas que han venido a formarse. No aceptamos las mujeres del primer trimestre y os voy a explicar por qué. Un día me llamó una mujer embarazada para una sesión. Estaba embarazada de 2 meses. Le preguntó, ¿todo bien? Sí, pero quiero una sesión para que mi niño nazca bien. O dentro de mí me ha dicho no. Y le digo, lo siento, pero no te voy a tratar porque, no sé, la fuente no me ubicaba en esa dirección. La mujer ha ido a otro terapeuta energético, no sé qué técnica era, no era LNT, y después de la sesión la mujer abortó. Eso me ha calmado. Pero no era un problema energético, porque la mujer se ha quedado otra vez embarazada, no ha ido a ningún terapeuta y también ha tenido un aborto. Es decir, que después de haber vivido esa experiencia, he dicho, mejor no tocar, y es como si la fuente no me daba la gana de tratar a una mujer del primer trimestre. Por supuesto, si la madre tiene dolores, sí lo hacemos, pero cuando podemos evitar, no lo hacemos, dejamos bien el bebé con el wu-wei y con la frecuencia divina. Si la mujer está bien, no hacer nada, y si el bebé está bien, no hacer nada. En caso de patología de la madre, el primer trimestre me gusta tratarla desde la distancia, no en presencial. Es más interesante y mejor resultado desde la distancia. En el segundo trimestre ya es diferente. Podemos hacer una sesión una vez al mes y vamos a ver que es importante porque va a equilibrar los 3 cuerpos de la madre, pero también del hijo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a usar los 3 niveles de la nueva terapia para tratar la madre y como tratamos la madre, el hijo también será tratado. Y vamos a medir la fuerza vital. A cada sesión que viene una mujer embarazada, usamos los 3 ejes y con la radiestesia vamos a medir la fuerza vital del feto. Si vemos que es baja, la subimos con la radiestesia. De la madre, también si veis que es baja, subir su frecuencia y su fuerza vital. También podemos medir la fuerza vital del sistema endocrino. ¿Os acordáis? En la plantilla tenéis sistema endocrino. Muchas veces durante el embarazo es un boom hormonal y a veces es interesante equilibrar el sistema endocrino. También vamos a medir el sistema nervioso, porque es importante tratar eso, porque muchas veces, ¿cómo explicar eso? Al nivel de la cabeza, eso va a calmar, va a tranquilizar a la persona. Y también una cosa interesante, vamos a medir la fuerza vital de la placenta. Es importante tener una placenta con una fuerza vital adecuada para tener un buen desarrollo del embarazo. Vamos a hacer con la nueva terapia? Pues vamos a usar
las técnicas de las antenas. Durante el segundo trimestre es muy interesante equilibrar las antenas y el tercer trimestre también, porque eso va a equilibrar la zona que tenemos aquí. Y eso va a poder facilitar el parto. Pero también las antenas, vamos a ver las antenas superior, cuando hay una congestión, eso puede dar problemas para la lactancia. Es decir, que es interesante tratar las antenas con la técnica que habéis visto antes con Romain. Con el tercer eje, ¿qué peticiones cuánticas vamos a hacer? Pues pido la sanación en general del feto y también pido la sanación en general de la madre. No pasar de una sesión al mes menos si hay un problema. El tercer trimestre ya vamos a tratar la madre también una vez al mes y vamos a empezar a preparar también el parto. Vamos a seguir con una sesión al mes. El protocolo será el mismo que durante el segundo trimestre, pero vamos a dar hincapié a varias cosas. Primero vamos a hacer el 3D de la cadera. Durante el parto, la cadera se abre hacia afuera. Es importante equilibrar esa zona que puede padecer subida de energía o bajones de energía. Es decir, que en el tercer trimestre siempre vamos a tratar la cadera. De no pedir la facilitación del parto durante la sesión del tercer trimestre. Veremos cuando pedimos la facilitación del parto. Una cosa que podemos hacer si el bebé se presenta de nalga. Hay técnicas de la nueva terapia que funcionan muy bien. Una que está muy vinculada con la acupuntura. Si el bebé se presenta de nalga, hacer el 3D a la uña del pie del dedo pequeño. Aquí hay un punto de acupuntura que se llama el 67 de vejiga. Yo creo que es el punto de acupuntura más potente del cuerpo. Cuando moxamos, cuando calentamos ese punto, el bebé da la vuelta durante la noche. Muchas comadronas lo usan. Pero nosotros no vamos a moxar, no vamos a calentar. Haremos el 3D alrededor, es sencillo, vais a la uña del dedo pequeño del pie y hacer el 3D a este nivel. Vais a ver cómo en la noche el bebé va a dar la vuelta y se va a presentar de forma cefálica. Pero lo podemos hacer desde el tercer eje también, en presencial o a la distancia. Pido la presentación cefálica del bebé y entonces la fuente va a empezar a actuar y el bebé se va a dar la vuelta durante la noche. Vamos a hablar de casos particulares, por ejemplo, el aborto y sus consecuencias energéticas. Primero tenemos que tratar la madre después de un aborto porque imaginaros que es un trauma emocional muy importante que puede dejar secuelas que pueden durar años y años. Y eso podrá evitar a la madre de entrar en una depresión. Hablaremos después del baby blues, la depresión que tenemos después del parto, pero puede pasar también después de un aborto. Ya lo he vivido. Imaginaros una madre que tiene un cuerpo energético dentro de su cuerpo energético y de repente desaparece un cuerpo energético. Eso genera un vacío cuántico muy importante. El problema del aborto es que, ¿os acordáis de las huellas energéticas, no? Imaginaros que cuando se muere el cuerpo físico del bebé, ¿qué pasa con su cuerpo energético? Pues primero puede dejar una huella energética en el útero de la madre que puede durar años y que puede impedir la fecundación después. También el feto que ha muerto puede dejar su cuerpo energético espiritual, sobre todo dentro del útero, lo que llamamos un desencarnados. Es decir, que a veces después de un aborto, el feto se muere, pero su cuerpo espiritual se queda atrapado en el cuerpo espiritual de la madre al nivel del útero, lo que llamamos un desencarnado. ¿Qué es un desencarnado? Pues es un cuerpo físico que ha muerto, se queda su cuerpo sutiles y el problema es que no vuelve a la fuente, se queda al nivel de la madre y no se nutre de la energía de la madre, de la fuente, sino más bien de la energía de la madre. Por eso es muy importante, después de un aborto, tratar a la mujer para ver si tiene una polución como una huella energética. ¿Os acordáis? En la tabla de medición lo tenemos todo. Y también para ver si no queda el feto encarnado dentro. Para hacer después un aborto, pues vamos a usar los 3 ejes de sanación de la nueva terapia. Haremos el 3D en la zona abdominal. Con la radiestesia vamos a controlar si hay una polución energética de la madre. Vamos a ver si hay una huella energética o si hay un desencarnado.
y la petición cuántica será pido la sanación de las secuelas del aborto. Abortos en embarazos múltiples. Últimamente vais a ver que los científicos dicen que cuando una mujer se queda embarazada muchas veces es un embarazo múltiple que después de unos días, es más bien como una célula, o sea, no imaginaros un bebé, después de unos días hay uno que muere y solo queda uno, pero parece que al origen los embarazos múltiples son mucho más numerosos que pensamos. ¿Qué pasa eso? Si es un embarazo múltiple y que se muere uno de los fetos, ¿dónde va a dejar su cuerpo energético? Pues en varios sitios. Puede volver a la fuente, puede dejar el cuerpo energético como desencarnado a la madre, pero también se puede pegar al otro feto que queda vivo. Es decir, que cuando es un embarazo múltiple, podemos tener problemas de contaminación y de polución energética que vamos a ver con el péndulo. El problema, pues si se pega a la madre, pues, va a usar la energía de la madre, y si se pega al feto vivo, pues va a usar la energía del feto, y eso es un problema energético que veréis a menudo en la consulta. ¿Cómo vamos a actuar? Pues con la radiestesia vamos a medir primero si la madre tiene una polución energética. Si hay una polución energética, tenemos que borrarla. Durante la sesión también vais a ver que cuando hay un desencarnado en la madre o cuando hay una huella energética, seguramente lo habéis visto en curso, la gente empieza a tener liberación kármicas. Es decir, que van a empezar a dar a luz durante la sesión. Desde el cuerpo energético de la madre va a empezar a expulsar el desencarnado, que puede ser el feto o la huella energética. Y durante los cursos vemos muchas mujeres parir o la huella energética o el feto desencarnado. Cómo se puede pegar al hijo. Si un día viene una persona que te dice, bueno, he tenido un aborto, se me ha quedado uno, tenemos que tratar los dos, la madre y el feto que se ha quedado vivo. Es importantísimo. Vamos a hablar de los embarazos ectópicos. Cuando ocurre la fecundación no se hace en el útero, se hace en el primer tercio externo de la trompa de Falopio y la fecundación ocurre aquí y poco a poco va hasta el útero donde se nidifica. Pero hay mujeres que tienen problema, vamos a decir, de exceso de energía en el útero y la fecundación, el feto, el óvulo fecundado no puede llegar al útero y la persona va a empezar a tener un embarazo ectópico. Claro, ¿qué es la solución? Por supuesto, la cirugía. Por eso MDT y cirugía tratan, van de par. Pero también después de la cirugía o antes de la cirugía tendremos que cuidar la madre de los problemas emocionales que ha podido generar. ¿Qué haremos? Pues es muy sencillo. Energéticamente vamos a trabajar los problemas emocionales de la madre, la huella energética que el feto puede dejar en la trompa y también el feto desencarnado que se puede pegar a la madre. Si hay un desencarnado o una huella energética al nivel de la zona donde ha ocurrido el embarazo ectópico, aquí pues podemos tener problemas de fertilidad después. ¿Cómo vamos a actuar con la nueva terapia? Pues vamos a usar los 3 ejes y vamos a borrar la huella energética del feto. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a medir si la madre tiene una polución. Si hay un desencarnado, lo quitaremos. También usaremos los 3 ejes de la nueva terapia para equilibrar el cuerpo emocional de la madre y sobre todo tenemos un papel importante, es preparar el terreno a los próximos embarazos. Después hay mujeres que han tenido varios embarazos ectópicos y muchas veces para nosotros es un exceso de yang, de energía en el útero. Vamos a actuar, pues usamos los 3 ejes de la nueva terapia, medimos la fuerza vital del sistema reproductor de la madre. Eso es importantísimo para que no se quede infértil. También haremos el 3D al nivel de la zona donde ocurrió el embarazo ectópico, muchas veces al nivel de las trompas. También mediremos con la radiestesia si queda una polución en la madre, si se ha pegado una huella, un desencarnado, y la petición cuántica será: pido la sanación de la causa del embarazo ectópico, para que no se reproduzca,
y pido la sanación de las consecuencias del aborto. Eso será lo que haremos a nivel cuántico. No olvidar que como vamos a usar una cirugía para tratar el embarazo ectópico, sabéis muy bien que el médico corta el cuerpo físico, lo sutura, pero que el cuerpo energético queda abierto. Tendremos que usar el tercer eje para suturar también la cicatriz. Yo tengo rechazo a eso. Aquí tú, ven. Ya no hay nada. Por eso. La pena que tengo es no veros, porque el intercambio de ojo a ojo es muy importante energéticamente. Bueno, ahora yo sé lo que va a pasar. Romain va a hablar de la última técnica. Es una técnica que he canalizado ya hace años. Es cómo tratar un órgano desde la notocorda. Vamos a hablar un poquito de los segmentos facilitados, es decir, de un órgano que está relacionado con una vértebra, pero cuánticamente también existen unos canales cuánticos. Es decir, que yo en osteopatía me habían enseñado que si trato el estómago, el hígado, por ejemplo, corresponde a una vértebra más o menos aquí. Pero cuando usamos la técnica que vamos a ver ahora, a veces desde la cabeza empieza a liberar. Es decir, que no solo hay un nervio, también hay canales cuánticos que vamos a aprender a liberar con esa técnica. Vamos a ver la última técnica, la tercera técnica, y como lo he explicado un poquito, es una técnica para tratar los órganos desde la notocorda. Os voy a explicar un poquito y vais a ver que otra vez es un tema que hemos hablado un poquito durante el curso, pero que vamos a desarrollar aún más ahora. Entonces, para cada sanación que vamos a hacer, por ejemplo, sanar un órgano, no vamos a usar solo esta técnica, vamos a usar los tres ejes que hemos visto, pero le vamos a añadir esta técnica. Entonces, para tratar un órgano, vamos a dar más un hincapié sobre el primer eje. Acordaros con el 3D, 3 veces cada posición de mano. Si está sentado, si está de pie, solo una vez cada posición de mano. También lo vamos a hacer con el eje empático, con el segundo eje. Aquí hay una pequeña equivocación. Hemos puesto primer eje para tratar un órgano 3 de deslizamiento y eje empático. El eje empático lo vamos a corregir. Es el segundo eje. ¿Os acordáis? Cuando estamos delante del paciente y cuando el terapeuta desliza sobre su propio cuerpo y cuando nota una congestión del paciente, aquí liberan. Entonces, aquí vamos, cuando hacemos el escaneo, vamos a tratar también los órganos. Y también esta nueva técnica donde vamos a liberar los segmentos facilitados y os voy a explicar un poquito lo que es. Aquí tenéis un dibujo. A la izquierda tenéis como un dibujo como una flecha y os voy a explicar un poquito. Habéis visto que lo hemos llamado batería. Eso es el dibujo de la columna vertebral. La columna vertebral empieza por el occipital, ¿ok? Y acaba por el sacro. Si medimos la carga del occipital, tiene una carga negativa y el sacro una carga positiva. Luego, las barras que hemos puesto son todas las vértebras de la columna. ¿Ok? Entonces, el occipital, la columna vertebral con todas las vértebras y acabamos con el sacro. Dentro de este circuito cerrado, líquido, que se llama el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? que pasa por la columna. Y si miramos bien, hablamos de un circuito cerrado con un líquido dentro y es un dibujo de una batería. Y la columna vertebral es la batería de nuestro cuerpo. Por eso que lo hemos puesto un dibujo así, llamando batería. Tenéis que saber que de cada vértebra nace un nervio que va a un órgano. ¿Ok? Este nervio que va a un órgano se puede irritar. Imaginaros, si yo tengo un nervio de la columna que va hasta el intestino, por ejemplo, si tengo una carga a nivel de esta vértebra, eso va a irritar el nervio que va a estar el intestino y me va a irritar el intestino. Y a su vez, una vez el intestino irritado, va a volver a irritar la vértebra. ¿Ok? Es un poco como el serpiente que se muerde la cola.
Y eso se llama un segmento facilitado. Aquí tenemos un dibujo. Por ejemplo, la vértebra va a ir hasta irritar el corazón. Y una vez que el corazón está irritado, a su vez va a irritar la columna. Entonces, con esta técnica vamos a poder aliviar todos esos segmentos facilitados y a poder actuar sobre todos los órganos. Entonces, ¿a qué momento vamos a hacer esta técnica? Esta técnica la vamos a hacer después de haber hecho el deslizamiento de la columna vertebral y después de haber hecho el 3D alrededor del órgano. Si los órganos son pares, haremos lo mismo a cada órgano, esta técnica. Se hace sentado, como siempre, pero si no hay movimiento, pondremos el paciente de pie. Todos esos conceptos son conceptos que hemos visto durante la formación, que habéis asimilado, y lo haremos 3 veces si está sentado o solo una vez si está de pie. Entonces, esta técnica no es una técnica donde el paciente será tumbado. Aquí volvemos a una técnica donde el paciente será sentado, no tumbado, sentado, y el terapeuta a su lado para hacer esta técnica. Vais a ver que esta técnica vamos a volver a deslizar sobre la columna y cada vez que vamos a encontrar una carga en una vértebra, ¿okay?, que va a irritar el órgano, vamos a notar dos cosas. O la mano se va a pegar y el paciente va a liberar, o a veces, cuando vamos a pasar, solo vamos a tener una liberación del paciente sin que se pegue la mano. Para que entendáis cómo vamos a hacer esta práctica. Imaginaros, yo tengo un paciente que tiene un problema de corazón. Vamos a liberar justamente esos segmentos facilitados, toda la congestión que va a tener y todos esos nervios irritados. Entonces, cuando hacéis ahora mismo el deslizamiento, empezamos dos manos, una arriba y la otra que desliza. En este caso, lo que haremos es que pondremos una mano sobre el órgano y la otra va a deslizar sobre la columna vertebral. Y así vamos a detraumatizar y decongestionar todos los nervios, ¿okay?, todos los nervios que van hasta la columna. Por eso que este tratamiento lo vamos a hacer desde la notocorda. Vamos a tratar un órgano desde la notocorda. Vais a ver que con el video va a ser muy claro. Entonces, ¿qué podemos deslizar? Un poco todo. ¿Qué podemos liberar? Perdón, piel, corazón, pericardio, estómago, pulmones, glándulas endocrinas, intestinos, vejiga, ovarios, bueno, etcétera, etcétera, todos órganos. En resumen, para tratar usaremos un órgano, el 3D, 3 veces cada posición de mano, el deslizamiento, usaremos el eje de empatía que os he explicado con el segundo eje y también usaremos esta nueva técnica que es para liberar los segmentos facilitados. Ahora lo mejor es de ver un video, vais a ver que es sencillo. Vamos a ver un video y vamos a ver cómo actuamos y cómo vamos a tratar justamente esos segmentos facilitados. En el ejemplo que hemos hecho, el paciente tenía problema de intestinos. Entonces, en este caso, yo voy a poner una mano sobre el órgano y voy a deslizar sobre la columna vertebral del paciente, ¿ok? Para justamente quitar todas esas congestiones y todos esos segmentos facilitados. Y vais a ver que cada vez que voy a notar una congestión en la columna que irrita o que gestiona el problema del intestino, el cuerpo se va a mover. Entonces, en estos casos, ponemos la mano sobre el órgano, empezamos arriba de la cabeza en el 20 de Dumay, es el punto que hemos visto, y voy a empezar a deslizar con mi mano sobre la columna. Si vemos aquí, apenas he empezado a deslizar, apenas empezó a notar el movimiento del paciente. ¿Ok? Entonces, no es como antes que el deslizamiento que hacíamos solo con las dos manos sobre la columna, dábamos el hincapié solo en la columna. Aquí vamos a dar el hincapié sobre el órgano con la mano y con la otra mano vamos a deslizar. La mano sobre el órgano no se mueve, ¿ok? Es solo la mano que desliza que se va a mover. Ok, aquí había bajado un poquito y aquí notamos como una congestión, ok, pasó liberando. Y aquí vamos a poder actuar sobre todo
esas congestiones quiere gestionar problema al nivel del intestino y todos los segmentos facilitados. Y aquí vamos a actuar igual. Dejamos al paciente liberar. Cuando el cuerpo se cae en la camilla, quitamos las manos y dejamos la fuente actuar. Y una vez que los movimientos van a parar, volveremos a poner al paciente sentado y seguiremos el deslizamiento, una mano en el órgano y la otra mano deslizando. Entonces había tocado una primera congestión, se ha caído el cuerpo y ahora yo solo me quito del proceso y mi único problema es de estar pendiente y asistir al paciente en su liberación y nada más, no entrar en el proceso. Entonces aquí los movimientos se habían parado, vuelvo a poner el paciente sentado, entonces vuelvo a su problema de intestino tocando el órgano, vuelvo al punto detrás donde había parado y voy a seguir deslizando hasta volver a tocar una congestión. Dos posibilidades, mi mano se pega y el paciente libera, y a veces la mano no se pega, pero el paciente él sí que va a liberar. Entonces me quedaré, siempre que tengo un movimiento del paciente, mi mano que desliza para y se queda donde está liberando el paciente. Okay, vemos que a nivel del cuello, de las cervicales, volvemos a tocar una congestión. Y aquí vamos, como le he dicho, vamos a poder aliviar todos esos segmentos facilitados, todos esos segmentos facilitados irritados. Y si lo combinamos con el 3D, las tres posiciones de mano, con el eje de la empatía del segundo eje, con también el tercer eje pidiendo la sanación del órgano y con esta nueva técnica, vais a ver que vamos a tener una sanación completa y muy potente de los órganos. Mientras está sentada, yo no quito las manos solo las voy a quitar si el cuerpo se cae. Entonces todavía tocamos la congestión al nivel de las cervicales y nos quedamos. Aquí en este caso he hecho los intestinos. Si fuera un problema de pulmón, primero empezaría con un pulmón y deslizaría la columna vertebral. Y una vez que habría acabado, haría lo mismo con el otro pulmón. Todo lo que va con par, tendremos que primero hacer un órgano y luego hacer el otro. Ok, aquí se había parado los momentos. Vuelvo a seguir, vuelvo a deslizar
Y aquí vuelvo a tocar una congestión. Aquí habrá una particularidad durante la sesión que vamos a ver ahora. Su cuerpo tira por delante. Yo lo que hubiera tenido que hacer en este caso, cuando va por delante, no sé si os acordáis, es de parar, poner el paciente de pie y seguir el tratamiento de pie porque su cuerpo va por delante. Pero aquí para vosotros, para el video, no lo podía hacer, entonces lo he parado y he seguido. Pero aquí la actuación hubiera sido de parar, ponerlo de pie, ponerla de pie y hacer lo mismo de pie para que pueda liberar por delante. Ok, y volvemos a tocar una congestión. Fijaros bien en la mano derecha donde tocamos el órgano, nunca se mueve, nunca se mueve. No es el día que decisa, es la otra mano. Y aquí el cuerpo vuelve a caerse. Y aquí vuelvo a quitar mis manos y dejamos la liberación del paciente. Cuando tenemos liberación así, lo importante es de nunca cortarlo. No es porque libera durante un momento que hay que pensar que hace bastante tiempo y que tenemos que cortarlo. La equivocación justamente sería pararlo, entonces vamos bien a esperar que los momentos se paren, aunque puede durar bastante tiempo. Ok, vemos que el cuerpo vuelve a la normal. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a poner el paciente en la primera postura. Volvemos a poner la mano derecha o izquierda, depende cómo os posicionáis en el órgano. Y la otra sigue el deslizando donde lo había parado. Directamente volvemos a tocar una congestión, esta vez a nivel de las dorsales. Aquí el cuerpo libera sin caerse, entonces yo no quito las manos. No olvidar de
de avisar a vuestro paciente que si nota movimientos internos que no son movimientos externos, de cada vez avisaros, que es muy importante. Si no, vamos a hacer un deslizamiento y a ningún momento vamos a saber dónde el paciente tenía esos movimientos internos. Ok, el paciente no se ha caído, pero los movimientos han parado aquí, entonces puedo acabar y seguir deslizando. Vuelvo en el punto donde estaba en la columna y voy a seguir deslizando a ver si vuelvo a encontrar una congestión. Aquí voy a llegar al nivel del sacro al final de la columna. Y notamos una última congestión. Otra vez se ha caído, quitamos las manos y acompañamos al paciente en su liberación. Y ya hemos acabado, hemos deslizado.
toda la columna. Entonces, repito muy rápido. Esta técnica, acordaros, lo he explicado, vamos a hacerla después del 3D. Entonces, primero deslizaremos, como lo hemos aprendido, sobre la columna del paciente. Luego haremos el 3D al órgano. Luego le liberaremos todas las congestiones, justamente deslizando una mano sobre el órgano, la otra mano sobre la notocorda. Haremos eso a los dos órganos, se van por par. Luego, para tratar bien los órganos también, cuando estaremos en el segundo eje, haremos la parte de empatía, ¿ok? Con el segundo eje. Y cuando pasaremos al tercer eje, pediremos la sanación del órgano. Y así vamos a poder tener una sanación más completa para tratar todos los órganos, ¿ok? Entonces, la técnica otra vez, como siempre, es muy sencilla. Si todavía no tenéis que entender que habéis visto que cuando deslizo vemos varios puntos de congestiones, porque a nivel anatomía tenemos un nervio que va hasta la columna, una vértebra, y que vuelve al órgano. Pero energéticamente tenemos varios canales que pueden ir a varias vértebras. Entonces, por eso que podemos encontrar varias zonas de congestiones. Así que mezclando el deslizamiento, el 3D, esta técnica y la empatía y el tercer eje, vamos a poder tener una sanación muy, muy completa. ¿Ok? Bueno, ya habéis visto, ya no tenemos más secretos para las técnicas. Todavía nos queda un tema a hablar sobre la NT, el periodo perinatal, pero entonces hoy hemos visto estas tres técnicas muy sencillas, no complicaros, ¿ok? No complicaros más. De todas maneras, al final del congreso os explicaré que esos videos, todas las técnicas, las explicaciones, lo vais a tener durante mucho tiempo, durante un mes, para poder volver a verlas, asimilarlas, y vais a ver que es muy sencillo y que vais a poder completar ya todo lo que habéis aprendido durante la formación. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al último tema del Congreso, que es todo el NT, el periodo perinatal. Vais a ver que es una parte muy importante y muy interesante. Así que voy a volver a dar el micrófono a Philip, que os va a explicar todo eso. Gracias. Ahora vamos a hablar del periodo perinatal, es decir, desde el empiezo del trabajo hasta el nacimiento y sobre todo el primer mes después del nacimiento. Vamos a ver que es muy importante tratar una persona, la madre y el hijo, después de un parto, porque vais a ver que es quizás uno de los traumas físicos y emocionales más fuertes que vamos a vivir a lo largo de nuestra vida, y eso puede condicionar toda nuestra vida futura. Es decir, que yo he visto a la consulta gente de unos 40, 50 años que todavía padecían síntomas del patrón de nacimiento que habían vivido al nacer. Meditación del parto. Eso es una técnica muy potente que usan mucho las comadronas que hemos formado. Hay una manera cuántica de ayudar a la persona a dar a luz sin problema. Así podemos evitar el uso de forceps, de cesárea y sobre todo de oxitocina, es decir, que es una hormona que aumenta las contracciones del cuerpo. Se hace desde la distancia y se hace una vez que el parto ha empezado. Es decir, que nunca vamos a pedir una facilitación del parto, menos lo veremos después si el nene nace después de la fecha, pero sería una barbaridad en el último trimestre hacer una petición de facilitación del parto porque la mujer podría parir antes de la fecha. Se hace siempre desde la distancia. Yo normalmente digo a las parejas, cuando empieza el trabajo, llamarme y yo desde la distancia voy a programar o lo haré en directo una sesión para facilitar el parto. ¿Qué petición vamos a usar? Muy sencillo, pido la facilitación del parto. ¿Queréis que vuelva a explicar cómo se hace desde la distancia o lo tenéis claro? Yo creo que lo tenéis claro como terapeutas, ¿no? Las comadronas pueden tener una acción más presencial, vamos a decir, porque están aquí durante
el parto, pueden pedir, por ejemplo, la dilatación del cuello del útero. Si la mujer tiene mucho, por ejemplo, ¿cómo decir eso? Mucho dolor, también podemos pedir el alivio de los dolores. Para las comadronas va muy, muy bien. Es una técnica muy potente. Hasta yo a veces me he quedado sorprendido. Por ejemplo, una mujer que había dado a luz a su primer hijo en 10 horas, pues cuando hemos facilitado el parto, lo ha dado en muy poco tiempo, me dice que casi lo ha dado en el coche. Lo que me ha hecho cambiar un poquito mi protocolo, llámame cuando estás en la clínica. ¿Ah? Es el trauma físico-emocional, yo diría quizás el más importante. Muchos terapeutas, bueno, profesores de terapia dicen que es el primer trauma que vivimos. Yo no estoy muy de acuerdo porque yo creo que el primer trauma es durante la fecundación, cuando el esperma entra en el óvulo, y que después, durante el embarazo, también el feto puede desarrollar mucho sufrimiento. Energéticamente es una paliza para el bebé. ¿Os dais cuenta que nace en un lugar muy yin, calentito, con líquidos? Y de repente se activa el yang y empieza el parto. Muchas veces en los hospitales es bastante traumático. Yo veo que ahora la cosa se ha mejorado, ahora dejan entrar los padres, podemos poner al niño sobre nosotros. En mi época no era así, ¿eh? Era bastante, vamos a decir, bruto. ¿No? Y eso es importante porque madre y feto van a sufrir. Por eso cada vez que nace un niño es importante acompañarlo. Yo con la experiencia que tengo, cuanto antes hemos empezado a trabajar sobre los niños recién nacidos, mejor resultados hemos tenido. También el bebé va a sufrir emocionalmente, energéticamente y espiritualmente porque es el momento de la separación energética y espiritual con la madre. No solo es una separación del cuerpo físico, pero también del cuerpo emocional y del cuerpo espiritual, y eso puede afectar también el bebé. Cuando el parto resulta demasiado complicado, eso puede generar en el bebé lo que llamamos patrones traumáticos de nacimiento, y vamos a ver qué síntoma eso puede dar. Cuando un bebé nace con muchas complicaciones durante mucho tiempo, con fuerza ventosa o a veces con cesárea, pues esos patrones de nacimiento, esos patrones traumáticos, siempre tienen el mismo síntoma. Son bebés muy llorones y que no duermen por la noche a la gran desesperación de los padres. Es un bebé también que se estira cuando lo cogemos en brazo. Energéticamente, por la notocorda, la desviación de la notocorda, son bebés que cuando los cogemos en brazo se estiran totalmente. Si veis eso, es que hay un problema energético. También son bebés que son fábricas de moco. Yo cuando empecé como osteópata quitaba la lactosa y etcétera, pero ayuda, pero no soluciona el problema. Cuando tenemos un patrón traumático de nacimiento, fabricamos mucho moco por la nariz, por los pulmones. Es un problema, es difícil de tratar, pero bueno, con la nueva terapia tenemos muy buenos resultados. También otitis, bronquitis, neumonías a repetición. Son niños que se curan de una otitis, la semana después tienen otra, un mes después otra. Cuando veis un patrón así que se repite, tenéis que pensar que es un patrón de nacimiento y usar la técnica que vamos a ver después. Muy típico también es la piel atópica. Muchos bebés cuando tienen un problema energético, ¿os acordáis de la primera capa etérica que trabajamos con el primer eje? Pues tienen una frecuencia que no es adecuada y son niños que van a desarrollar la piel atópica. También son niños que tienen un percentil bajo, son niños que no comen, son niños que no crecen mucho, son niños que nos preocupan, pero no son enfermos del todo, pero siempre todo lo que acaba por itis lo tienen, bronquitis, todo, otitis lo tienen. También en nuestros niños podemos ver una deformación del cráneo. Muchas veces, ¿qué hace el médico? Receta un casco. Yo os puedo decir que me han venido muchos niños a la consulta usando solo el 3 de la cabeza, o que quería poner un casco, no lo puso, diciendo que todo se había recolocado muy rápido. Vais a ver que cuando hacemos una sesión a un niño, la sanación es muy rápida. Los niños no interpretan, son como los animales. Cogen lo que vienen energéticamente. Nosotros analizamos, es mucho más complicado. También son niños que van a tener intolerancia a la lactosa, al gluten. No hablamos de celíacos, ¿eh? Niños que tienen problema
de intolerancia alimenticia. Y también cuando los ponemos de pie son niños que a lo largo van a tener una desviación de la notocorda, o lateral o anterior posterior, una rotación de la columna vertebral, y eso puede generar una escoliosis, es decir, un patrón de enrojecimiento traumático energéticamente puede generar una escoliosis. ¿Por qué? Porque la cabeza se va a desformar y va a tirar meninge, tejidos que tenemos dentro de la columna vertebral, y eso puede conducir a una escoliosis importante. Vamos a tratar los patrones de nacimiento. Pues vamos a dar sobre todo un enfoque en la cabeza. ¿Os dais cuenta que tenemos que pasar la cabeza por el canal? Es decir, que muchas deformaciones y muchas congestiones energéticas son posibles. También vamos a pasar un buen tiempo haciendo el 3D a la cadera para equilibrar Kundalini. ¿Os acordáis de Kundalini? Esa energía que nace al nivel del sacro que sube. En los bebés es muy importante trabajarla para que tengan un buen desarrollo del cuerpo físico, energético y espiritual. Cuando yo trato a un bebé así, pido la sanación de la salud en general, porque si vamos por síntoma, lo podemos hacer, pero va a retrasar. Lo que hago, pido la sanación en general en una sesión, perdón, y también a veces uso los 3 ejes para equilibrar los 3 cuerpos. Cuando tratamos un recién nacido, no podemos integrarlo porque no camina. Pues, ¿qué haremos? Pediremos la integración del niño a la fuente con el 3er eje. Después de haber acabado la sesión, pido la integración de este niño. Cuando tratamos un bebé recién nacido, tenemos varias posibilidades. Cuando es un bebé muy joven, las sesiones no tienen que pasar de media hora. Es importantísimo. Y se puede hacer de 2 maneras. O desde la distancia, con la radiestesia vamos a mirar la frecuencia del tratamiento, y lo que es muy raro es que normalmente cuando programamos una sesión a distancia dura más o menos 1 hora, pero en los bebés dura solo media hora. Y también lo podemos hacer en presencial, y os voy a explicar una técnica que va muy bien. También no se hace más de media hora porque no queremos dar una paliza energética al bebé. ¿Cómo hacemos para tratar un recién nacido? Pues sentamos la madre en el borde de la camilla y la madre va a coger el bebé en los brazos. Y vais a ver que cuando vais a empezar a hacer trabajo sobre el bebé, o con el primer eje, o con el segundo eje, o con el tercer eje, la madre y el hijo se van a mover en el mismo tiempo. ¿Lo tenéis claro? Así yo trato a los niños. Hemos hablado de los problemas que puede vivir un bebé después de un parto, pero también la madre puede tener problemas emocionales, físicos que tenemos que cuidar. Por la madre, el parto es un momento muy yang, energéticamente y hormonalmente, y vamos a tener que equilibrar un poquito eso después. Es importante tratar a la madre después del parto para liberar los problemas físicos, emocionales y relacionados con el parto. He tenido hasta ejemplo de persona que había tenido un parto muy traumático y que después no se quedaban fértiles. Equilibrando y liberando ese patrón de nacimiento que habían dado, pues la mujer se curó y volvió a ser fértil. Tratar la madre, pues vamos a usar el tratamiento habitual, los 3 ejes, pero sobre todo vamos a dar hincapié con el 3D en la cadera. ¿Por qué? Porque vamos a actuar sobre Kundalini, pero también durante el embarazo hay una rotación externa de la cadera. Es normal, es para facilitar el parto, pero después del parto normalmente se vuelven a colocar en rotación un poquito interna, pero hay mujeres que se quedan la pelvis abierta y eso puede conllevar muchos dolores de espalda después. Cada sesión es importante después del parto equilibrar las 3 antenas de la madre. Os dais cuenta que durante el parto la antena inferior ha trabajado mucho, pero es interesante trabajar las 3 antenas porque tenemos 2 también debajo de las axilas y trabajando esas axilas vamos a trabajar sobre la lactancia. Yo he tratado a la consulta gente que no tenía nada de leche y a quedar el biberón, hacer una sesión y antes de acabar la sesión ya se veía cómo goteaba la leche de la madre en el pecho. Usaremos también el 3D al nivel del útero. Os dais cuenta que durante el embarazo el útero se extiende, se expande mucho y después del parto es interesante trabajar el útero.
Importante también es el deslizamiento sobre la columna vertebral. Cada vez que una mujer ha recibido una epidural para el parto, cada vez yo deslizo sobre la cordera, sobre la columna vertebral, perdón, poniendo en una mano en un vente de Dumay y con la otra mano deslizando al nivel de la peridural. Y claro, tratamos todos los síntomas con la nueva terapia. Si se han quedado con ciática, lumbalgia, usaremos los 3 ejes y el protocolo normal. Ahora vamos a hablar de las complicaciones del parto. Vamos a hablar de los prematuros. Cuando un nene nace antes de la fecha, tenemos varias maneras de trabajar, pero la más indicada es trabajar desde la distancia. Y pediremos desde la distancia la sanación de los síntomas que tiene el bebé. Otra cosa muy importante, cuando un bebé nace por prematuro, medir su fuerza vital, física y psíquica. En caso de una fuerza vital baja, con la radiestesia tendréis que subirla. Los bebés prematuros energéticamente para nosotros pueden venir de un exceso de yang de la madre y del bebé. A veces hay exceso de yang en el útero y exceso de yang en el feto y eso hace que el bebé nace antes de la fecha. Al contrario, hay niños que no quieren nacer y las madres se desesperan porque pasa una semana después de la fecha prevista, no vienen, pasa 10 días, no vienen y los médicos ya piensan en cómo activar el proceso del parto. Pero energéticamente eso tiene un significado, es como si el bebé no quiere venir en este mundo y vamos a ver que los niños que nacen después de la fecha muchas veces son niños que tienen patrones de nacimiento muy importantes. ¿Cómo vamos a hacer para tratar ese tipo de problema? Siempre lo vamos a hacer desde la distancia, pero se puede hacer también en presencial. Usaremos los 3 ejes de la nueva terapia sobre el feto, vamos a decir, sobre la madre, que pasará directamente al feto. Por ejemplo, si yo hago un 3D de un niño que no ha nacido, haré el 3D del bebé sobre la madre. Usaremos los 3 ejes de la nueva terapia para equilibrar el yin y el yang y vais a ver que eso muchas veces solo equilibrando el yin y el yang el bebé nace quizás algunas horas después del tratamiento. Aquí sí se puede pedir la facilitación del parto. Es importante no hacerlo antes del trabajo o cuando el bebé se puede hacer si viene demasiado tarde. Hemos dicho, y son niños que tienen traumas de nacimiento muy importantes. Yo veo a veces en la familia niños que han nacido sin traumas de nacimiento y otros traumas de nacimiento. Normalmente cojo un ejemplo, pero no puedo porque son mis hijos, que los dos están ahí. Hay uno que ha tenido un patrón de nacimiento muy complicado, que ha durado 10 horas, forceps, anestesia, pues, y el otro ha nacido en 20 minutos, el Roma. Y el desarrollo ha sido muy diferente, el desarrollo físico es muy diferente, uno es muy alto, el otro más pequeño. Con el que ha nacido después de la fecha he pasado media vida en el otorrino porque tenía otitis. En esta época no sabía de eso. Pero es importante poder sanar a los niños que tienen un patrón de nacimiento. Vamos a hablar de los forceps y de las ventosas. Un nacimiento ya es traumático. Imaginaros, cuando hay una complicación, el uso de forceps o de ventosa, eso va a aumentar el sufrimiento fetal, que sea físico o emocional. Un niño va a nacer con forceps o ventosa, haremos el tratamiento normal, es decir, lo hacemos desde la distancia, podemos hacer el 3D, pero sobre todo vamos a dar hincapié en la cabeza con el 3D. Lo que hago, siento la madre en el borde de la camilla, tiene el bebé en los brazos y empiezo el 3D del bebé y la madre se va a mover con el bebé. Y vais a ver que cuando trabajamos bien y que conseguimos una liberación del forceps, muchas veces el día siguiente, y a veces dura 2 o 3 días, se puede crear una vasodilatación muy bien la forma de los forceps. Si os pasa eso, tranquilizaros, es algo normal.
Ahora vamos a hablar de los niños que han nacido con una vuelta de cordón alrededor del cuello. Parece inocuo, pero energéticamente ese puede llevar a unas situaciones muy complicadas. Cuando tenemos durante el nacimiento una vuelta de cordón que nos complica el nacimiento, pues son personas que adultos muchas veces tienen dolor de cuello. Imaginaros que tienen en el cuello la memoria del trauma que han vivido durante el parto y además con una vuelta de cordón. Son personas que a lo largo de, de su vida pueden desarrollar problemas de tiroides, porque la congestión está aquí y cuando no se trata muy joven, pues son gente que tiene problemas de tiroides. También son gente que tienen sensación de ahogo. Muchas veces cuando comen, cuando beben, algo es como si algo presiona, es la memoria traumática de la vuelta de cordón. Y muchas veces son gente que tiene problemas de cuerdas vocales, les cuesta hablar o tienen una voz muy ronca. Y una cosa que me ha impactado es que han hecho unos estudios y parecen que los niños que han nacido con una vuelta de cordón alrededor del cuello, si se suicidan, lo hacen por ahorcamiento. Vuelven a repetir ese patrón que han vivido al nacer. Por eso es importantísimo trabajar un niño con la LNT, un niño que ha nacido con una vuelta de cordón alrededor del cuello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Usaremos los 3 ejes de sanación para equilibrar los 3 cuerpos del niño y haremos un 3D alrededor del cuello. Es muy importante dar hincapié en el cuello. Y la petición cuántica será: pido la sanación de las consecuencias de la vuelta de cordón umbilical. Cuando haremos el tercer eje, aquí vamos a poder liberar bien esas memorias. Hablar de las anestesias durante el parto. Normalmente se usa anestésico o antálgico cuando hacemos, por ejemplo, una peridural, una anestesia cuando hay una cesárea. Pero muchas veces ahora el parto se usa peridural para bajar los dolores físicos de la madre. Muchas mujeres, yo creo que hay una moda que hace unos años todo el mundo quería, pero parece que ahora muchas mujeres ya no quieren de la peridural hasta que vivan los dolores del parto, ¿no? Eso es muy importante porque durante la anestesia el feto también va a recibir un trauma físico, emocional y también va a tener unas drogas que van a pasar en su cuerpo. Y muchas veces cuando pasa eso son niños después que tienen adicciones, adicciones a los anestésicos, a los antálgicos, a los ansiolíticos. Y son gente que tiene tendencia a repetir el patrón que han vivido al nacer. He recibido químicos, voy a repetir el proceso. Y eso es un problema bastante importante porque vamos a ver que eso puede llevar a unas situaciones complicadas. Efectivamente, los mismos estudios que han analizado los niños que habían nacido con una vuelta de cordón se han dado cuenta que los niños cuya madre había recibido una anestesia eran niños que cuando se suicidaban lo hacían de medicamentos, es decir, que volvían a repetir ese patrón. Si actuamos enseguida después del nacimiento, vamos a evitar esas memorias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a usar los 3 ejes de la nueva terapia para equilibrar los 3 cuerpos y la petición cuántica será: pido la sanación de las consecuencias de la anestesia de la madre para el bebé. Ver que funciona muy, muy bien. Vamos a hablar de las cesáreas. Energéticamente es un problema bastante importante porque van a cortar en una zona muy, muy importante energéticamente que se llama el jara. ¿Os acordáis? Durante el curso hemos hablado de la energía cósmica que sube, de la energía telúrica que baja, y se cruzan 3 dedos debajo del ombligo, lo que se llama el jara. Cuando hay una cesárea, el médico va a cortar el cuerpo físico, lo va a suturar, pero va a dejar el cuerpo energético abierto, el cuerpo espiritual abierto. Yo en la consulta he visto tantas mujeres venir y decirme: Philip, desde la cesárea yo no soy la misma. Estoy cansado, no tengo ganas de nada, todos los niños me molestan. Y vamos a ver que eso es una consecuencia de no haber suturado el cuerpo espiritual, el cuerpo energético después de la cesárea. ¿Qué vamos a hacer cuando viene una mujer con cesárea? Por supuesto vamos a usar los ejes de sanación, pero es importantísimo hacer el primer eje sobre la cicatriz. O haremos un deslizamiento sobre la cicatriz, o
haremos el 3D al nivel de la cicatriz. Si no lo hacemos, va a aparecer fugas al nivel de esa zona que no está suturada, y eso poco a poco va a bajar la fuerza física, pero también psíquica de la madre, y con la sutura energética de la nueva terapia vamos a poder resolver este problema. Pues los 3 ejes de la sanación de la nueva terapia, 3D o deslizamiento sobre la cicatriz, y también con el tercer eje haremos 2 peticiones cuánticas. Pido la sutura de los cuerpos sutiles, la persona se va a mover, etc. Cuando se parará el movimiento, pido la sanación de las consecuencias de la cesárea. Ahora vamos a hablar de otra cosa que es la episiotomía. Muchas veces durante el parto, cuando el canal es un poquito cerrado, cortan el perineo. Y eso energéticamente puede conllevar complicaciones energéticas. Cuando cortan el nivel del perineo, pues lo que va a pasar es que va a aparecer una fuga de energía y la persona va a empezar a perder poco a poco energía, y sobre todo va a fastidiar la antena inferior que tendremos que trabajar. Cuando hay una episiotomía, que hay una fuga de energía y que la antena está desestructurada o desequilibrada, pues pueden ocurrir varios síntomas, como incontinencia de orina. La de la libido pasa muy a menudo. También infecciones de orina, es decir, que a recibir un corte en el cuerpo físico y a no suturarlo, eso va a implicar una baja de energía y esas complicaciones. Y también muy a menudo, cuando hay una fuga de energía, sobre todo a este nivel, sensación de miedo. ¿Os acordáis que habíamos hablado de la vejiga, de riñón, toda esa zona que estaba muy vinculado con el miedo? Pues también después de una episiotomía es lo que hemos notado en la consulta. Para actuar, pues lo repito, los 3 ejes de la nueva terapia. Usaremos la técnica para equilibrar las antenas que habéis visto antes. Es muy importante cuando se trata de una episiotomía. Y también haremos el 3D al nivel del perineo. Importante, no olvidar que en las zonas íntimas ponemos un cojín, una protección para no molestar a la persona. Y las peticiones serán: pido la sutura de los cuerpos sutiles, pido la sanación de la episiotomía. Cuando pedimos la sanación de la episiotomía, muchas veces la gente tiene una crisis curativa, pica mucho en la zona del corte, pero es importantísimo parar las fugas de energía. Ahora vamos a hablar también de las incontinencias urinarias. Muchas veces después del parto me han venido mujeres que me dicen: Philip, ahora me hago pis encima. Cuando toso es muy molesto, y además personas bastante jóvenes, y bueno, he canalizado sobre eso. Muchas veces viene de un bajón de la energía de la vejiga, sobre todo del yang. Después del parto, después de un trauma físico, el esfínter y la vejiga puede perder el yin y sube el yang. No, digo el contrario, baja el yang y sube el yin. Es decir, que no hay bastante energía en el nivel de la vejiga o del esfínter. Son personas que tienen unas fugas de orina que vamos a poder aliviar muchísimo. Hay una fuga de energía demasiado importante, un bajón de energía muy, muy importante a este nivel, también pueden aparecer prolapso uterino. He visto casos de personas teniendo incontinencia de orina por un bajón del yang, y poco a poco también un prolapso uterino. Vamos a tratar eso, los 3 ejes de la nueva terapia. Vamos a medir la fuerza vital, el índice de fuerza vital del sistema urogenital, y si es baja la vamos a subir. Haremos el 3D también de la vejiga y de la zona genital, y la petición cuántica será: pido la sanación de la incontinencia. Ahora vamos a hablar del baby blues. ¿Sabéis lo que es, no? Muchas veces la mujer está muy contenta de dar a luz, de quitarse el peso que tenía encima, y unos días, una semana después, empieza a entrar en una depresión muy importante a veces. Me han venido a la consulta gente que había tenido un baby blues tan importante que rechazaba al niño. La madre no quería ni tocar al niño ni verlo. Y yo conocía a esas personas. Eran personas equilibradas emocionalmente antes, pero no las reconocía. Y vais a ver que el baby blues puede
afectar mucho a la madre y generar un sufrimiento importante para el bebé. Es una depresión postpartum y vamos a ver que las cosas pueden ser múltiples. Primero, después del parto hay un desequilibrio hormonal muy importante. La mujer pasa de segregar mucha hormona a un bajón de hormonas. También hay una disociación de la sincronización de la frecuencia de la madre y del bebé. ¿Os acordáis que hemos dicho que cada persona tiene una frecuencia diferente? La madre y el bebé. Imaginaros, la madre durante 9 meses ha sincronizado su energía con la del bebé. Y de repente desaparece esa sincronización, es decir, es que es más que una separación física, también es una separación energética y espiritual. Imaginaros una mujer que ha tenido un globo energético dentro de su cuerpo energético, es un globo dentro de otro globo. A veces cuando el bebé nace, claro, se encuentra con su solo cuerpo energético y espiritual, y eso es como si le falla algo, como si hay un vacío energético, y muchas veces eso puede llegar hasta una depresión. Vamos a tratar el baby blues, pues sencillo, los 3 ejes de sanación de la nueva LNT, pero en este caso haremos hincapié con el segundo eje. ¿Os acordáis que el segundo eje es el eje emocional? Es decir, que pondremos la madre frente a nosotros y nos dejaremos mover como lo quiere la fuente para poder equilibrar el cuerpo emocional de la madre. También lo que es importante es medir la fuerza vital del sistema endocrino de la madre. Muchas veces después del parto puede ocurrir desarreglo. Otra cosa importante, medir la fuerza psíquica de la madre. Y si veis que es baja, con la radiestesia, subirla. Importante hacer el 3D al nivel de la cabeza, porque muchas veces después de vivir esas emociones tan difíciles de separación, es importante equilibrar la energía a este nivel. Y la petición cuántica será, pido la sanación de la depresión postpartum. Así de sencillo. Bueno, yo sé que es mucha información y os prometo que he canalizado eso varios días intentando hacerlo en 20 minutos, pero podréis ver eso a lo largo. Yo creo que por streaming podrán ver los protocolos. Ahora vamos a llamar a Roma. ¿Quiere venir? Hablar un poquito más sobre el Congreso. Ya sabéis todo, ya sabéis todo. Habéis tenido mucha información, ¿ok? No os preocupéis, lo digo para vosotros que estáis aquí presente, pero también para toda la gente que nos está mirando en el streaming ahora mismo. Todo este contenido que acabamos de ver durante el Congreso estará disponible durante un mes. Lo vais a poder ver tantas veces que queráis para poder volver a asimilar toda esta teoría, toda esta práctica. La semana próxima vais a recibir un email todos donde os vamos a decir cómo acceder a esos videos y vais a poder tener acceso a todo este contenido. ¿Okay? Sí, yo quería decir una cosa, que hoy hemos pasado 8 horas juntos, pero que hay 500 personas más. Lo que hemos visto en el curso es importante, pero lo más importante para mí es como la unión de estas frecuencias. Es decir, que hoy, sin daros cuenta, hemos subido la frecuencia de la nueva terapia y lo vais a notar esta semana. Vais a ver cómo las liberaciones se van a hacer más fuerte. Y ahora yo estoy muy curioso de ver lo que va a pasar, porque hasta yo energéticamente me noto como flotando, me ha costado un poquito, porque estoy más por acá que por ahí. Lo que noto es una frecuencia tan potente y estoy seguro que la vais a notar esa semana y yo creo que es importante que la gente que está conectada con la fuente de vez en cuando se reúnan para subir esa frecuencia. Bueno, más que todo os queremos dar las gracias. Esperemos que el Congreso os ha dado las expectativas que tenías a venir aquí a vernos, a aprender un poquito más, a aprender a tener toda esta teoría, todas esas prácticas más que hemos podido ayudar con todos los testimonios que hemos hecho. Hemos intentado hacer este congreso justamente para que os podáis llevar a la vez mucha información, identificaros a varios casos, aprender nuevas técnicas. Entonces, ya se acaba el congreso y os queremos dar gracias por haber participado. Gracias.
Por fin os veo. Bueno, lo que vamos a hacer también, os voy a pedir si les ponemos a aplaudir porque vamos a llamar a toda la gente que forman parte de la NNT, no solo el staff, pero toda la gente que trabajan con la NNT a venir aquí en el escenario para darle las gracias porque gracias a ellos hemos podido hacer este congreso.